Celebrar esta memoria de la Virgen de Lourdes es entrar en la palabra sanación, enfermos, unción, como palabras que suelen pronunciarse alrededor de este culto a nuestra Madre, la Virgen de Lourdes. Sabemos que la Virgen es una sola, no es importante ni siquiera cómo está vestida, ni dónde se aparece o se manifiesta, sino sobre todo la misión que ella tiene como Madre de Dios, Madre de los hombres, que nos atrae hacia Jesucristo el Salvador. Pero hoy quería reflexionar brevísimamente con ustedes este tema de orar por los enfermos. Cuando llega el tiempo de la enfermedad, cuando nos sorprende normalmente una enfermedad, funciona en nosotros como un escrutinio que Dios hace, frente al cual nos presentamos con la fe que disponemos en ese momento y también con esa misma fe, ojalá que acrecentada después de esa experiencia, podamos sobrellevar las vicisitudes de ese tema. A veces, y sobre todo en las redes sociales, cuando se piden oraciones por enfermos, por situaciones muy delicadas, muy graves, a veces nos equivocamos al pensar que Dios tiene que hacernos caso a nosotros en este tema de los enfermos. Nosotros quisiéramos que nadie se enferme nunca y que ninguno se muera. Se imagina que eso es imposible. Y entonces, ¿dónde queda la devoción a la Virgen? El creer en el poder de Dios que acontece en nuestra vida para nuestro bien. Hay mucha gente que usa esta expresión, pidamos por tal persona que solo un milagro la puede salvar y tal. Y dicen también, para Dios no hay nada imposible. La verdad es esa, que para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer todo. Pero nos preguntamos, ¿qué es el todo de Dios? ¿Qué es el todo de Dios? ¿Será el todo nuestro? Lo que Dios quiere con una enfermedad a una persona, en una circunstancia concreta, en una comunidad, en una familia, muchas veces es más de lo que nosotros vemos. De hecho, en el Evangelio, ¿cuántas veces Jesús sanaba del cuerpo y además decía, tu fe te ha salvado? Sanaba del alma. También yo soy testigo de haber socorrido a tantas personas dándole la unción de los enfermos en situaciones gravísimas, límite, y que vuelven y después siguen vivos y tal. Y no siempre su conducta posterior a semejante milagro, a semejante signo, condice con lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, eso de que para Dios no hay nada imposible, hay que pensarlo en el lenguaje de Dios. ¿Qué querrá Dios con esta enfermedad en esta persona? ¿Qué querrá Dios comunicar con esta situación de tal enfermo en tal familia? ¿A quién querrá salvar con esa situación? Porque también los enfermos a veces sufren sus situaciones y no solamente por ellos mismos, sino para los demás. También pueden ofrecer sus dolores, sus enfermedades, para cosas que Dios solo conoce. O sea, Dios no está obligado siempre a hacernos caso a nosotros, sanándonos de nuestros males y de nuestros problemas. Esta mañana predicaba en la otra misa esta otra gran verdad, que si bien Dios está a favor de nuestra sanación, siempre lo hace en favor de nuestra salvación. Mi abuelita la andaluza sabía decir cuando alguien se enfermaba, y sobre todo cuando eran niños, pequeñitos, dice, ¿de qué lo habrá librado el Señor? Esa fe de la gente sencilla de su tiempo, que veía lo bueno en todo, aún en la muerte de alguien que está enfermo, esa es la fe sobrenatural que tenemos que pedir. No contentarnos con un Dios de bolsillo, como si fuera que yo lo tengo a Dios a mi gusto, a mi parecer. En todo caso, aceptar la palabra enfermedad y su acontecimiento, que no es agradable para nadie, como un paso de Dios por nuestra vida.
De hecho, tenemos tanto testimonio de gente que en medio de la enfermedad se convierten ellos mismos y convierten a los que están a la vuelta. Para Dios todo es posible.